Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Somos estudiantes de la asignatura de Instrumentación Industrial de la carrera de Ingeniería Industrial. Les vamos a compartir información acerca de las mediciones de caudal. Como una pequeña introducción, vamos a hablar un poco sobre el fluido. ¿Qué es el fluido? Es una sustancia que posee la propiedad de que una porción de la misma pueda desplazarse respecto a la otra, es decir, puede fluir venciendo las fuerzas de atracción entre las moléculas, que originan una resistencia interna a este desplazamiento relativo. Sabiendo esto, vamos a hablarles acerca de los medidores de caudal de desplazamiento positivo de disco. Estos medidores utilizan el principio físico de la fuerza de arrastre. Esta fuerza de arrastre la hemos venido hablando en anteriores clases. Pero ¿a qué se refiere? Se refiere que al momento en que el fluido ingresa al medidor, se va a impactar contra un objeto, lo que va a ocasionar que la velocidad sea igual a cero. Por esta acción, la presión va a aumentar en cierto punto, lo que va a generar una fuerza, la que va a tratar de mover a cierto objeto que se había impuesto. Este tipo de medidor, en el momento que ingresa el fluido a la cámara de medición, se va a impactar al disco oscilante, que se encuentra en el interior. El fluido va a llenar los espacios de arriba y de abajo de la cámara de medición a través del desplazamiento oscilatorio del disco. Este movimiento, a su vez, resulta en la rotación de un husillo y un imán. La rotación se transmite a través de las paredes de un controlador a un segundo imán u otro tipo de sensor o receptor. Cuando esto ocurre, el volumen que ingresó al medidor va a ser proporcional al número de veces que el disco oscilante va a girar. Esto nos va a ayudar a permitir a conocer la cantidad que ha ingresado al medidor. Los principios de transducción. Los principios de transducción en sí, como bien se ha venido observando o viendo en nuestras clases, tratan sobre el fundamento físico sobre el cual se da la conversión de una magnitud física hacia otra. Cabe recordar que una variable física puede estar basada a principios diferentes, esto de acuerdo al tipo de medidor o equipo que se vaya a utilizar según lo que nosotros necesitemos. Para nuestro caso, el principio de transducción que se va a utilizar en los medidores de desplazamiento positivo son los siguientes. Tenemos como transducción primaria el desplazamiento que se da o sufre el disco al momento que ingresa el fluido hacia el medidor. Y como se explicó anteriormente, esto se da y se presenta en base al fenómeno físico llamado la fuerza de arrastre. Tenemos la transducción secundaria. En este caso tenemos dos tipos de transducción, que va a ser la magnética y la resistiva. Como transducción magnética se da ya que se coloca un contador magnética, la cual se va a generar un campo y con ello va a irse acortando la frecuencia, y esta va a ser proporcional al número de movimientos oscilatorios que va a presentar el disco. Y el movimiento oscilatorio es proporcional a la velocidad del fluido. Como transducción resistiva, se da una transducción resistiva ya que el medidor de desplazamiento positivo eh, se da y sirve para medir la fuerza de acuerdo al estado que se encuentre la variable y las cuales va a ser líquido y gaseoso como es en nuestro caso. Entre las aplicaciones industriales pertenecientes a este tipo de medidor de caudal tenemos los siguientes. Mediciones de caudal de agua fría y caliente, también es utilizado en aceites y líquidos y en el aspecto de la industria de alimentos. También es utilizado en las fincas de producción agrícola y florícola,
ya que permite determinar la necesidad de volumen de agua para riego, fertilización y controles fitosanitarios. Adicional a esto, también permite la distribución de agua en los canales de riego. En la parte agroindustrial, como ejemplo, tenemos en los procesos de pasteurización que se utilizan este tipo de medidores de caudal. También en las plantas de agua potable y en las plantas envasadoras de agua. Como siguiente punto tenemos las ventajas y desventajas. Tenemos las ventajas que tienen una insensibilidad a los sólidos pequeños, también tienen un uso en zonas peligrosas, son fabricados en acero inoxidable y también en algunos casos, según el fabricante, en bronce. También son de simple y bajo mantenimiento y utilizan una tecnología para la medición muy fiable. Entre las desventajas que tenemos, que tienen una alta sensibilidad a sólidos en suspensión, tienen un mayor peso en comparación a otros medidores. Esto también depende de cada casa comercial y de las especificaciones de las cuales nos den. No se fabrican para tuberías de gran tamaño y son semiautomáticos, es decir, dependiente de su funcionamiento, y también son de precios elevados. Esto también varía dependiendo su casa comercial. Vamos a realizar la explicación del funcionamiento. Pero primero tenemos que recalcar que el medidor de disco oscilante está conformado de una cámara circular con un disco plano móvil, total de una ranura en la que está intercalada una placa fija. Esta placa es la que separa la entrada de la salida e impide el giro del disco durante el paso del fluido. La cara baja del disco está siempre en contacto con la parte inferior de la cámara en el lado opuesto de este, de modo que la cámara está dividida en compartimentos separados de volumen conocible. Entonces vamos con el funcionamiento. Cuando pase el fluido, la cámara está en movimiento. Aquí podemos verlo que el disco tiene el movimiento como de un trompo caído que se da las vueltas. Tiene una circunferencia que sube y baja alternativamente, estableciendo contacto con las paredes de la cámara desde la parte inferior hasta la superior. Este movimiento de balanceo se transmite mediante el eco del disco de un tren de engranajes. Entonces, este se emplea originalmente en aplicaciones domésticas para agua, como ya las explicamos, así también como agua fría, caliente, aceites. Eso sería todo con nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.